Y listo. Aquí vamos a ver el programa para esta clase. Em, yo pensaba en hacer algo parecido a lo que hicimos con la clase de HDL y dejar un video para esta clase, pero esta clase es muy, o sea, de pura casualidad quedó para esta semana una de las más importantes. Entonces no me la voy a brincar y voy a hacer una encuesta para ver si ustedes quieren que se reponga. Para mí me parece que es lo mejor porque es bastante materia para todo lo que es el tema de C++. O que se grabe la clase y dejárselas a ustedes. Pero esta sí que es la introductoria y tiene los conceptos más básicos. Sí, creo que es importante que ustedes estén aquí, que me vean a mí programar y que ustedes, si tienen alguna duda, la respondan y hacerlo de esta manera. Em, lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Es una pequeña introducción a C++. Vamos a ver la diferencia entre C y C++ y ahí está de manera implícita también lo que es la diferencia entre lo que hemos seguido hasta ahora, que es un tipo de programación que se llama POP, programación orientada a procedimientos, y lo que es la programación orientada a objetos, que es OOP. Mm, todos ustedes, bueno, algunos ustedes son familiares a lo que es la programación orientada a objetos. Generalmente se programa mucho en C, en Electro, entonces nosotros no programamos a veces, depende de lo que hagan en objetos. Pero ustedes son familiares a este tipo de programación. La vez pasada he oído a alguien decir cosas de esto, entonces sé que por ahí hay gente que sí estaba familiarizada con esto. Pero ustedes están familiarizados con todo. Yo más con C, para serte sincero. Ok, excelente. Por eso es que esta clase es importante y espero que les quede algo más de sintaxis y estas cosas. Entonces vamos a ver diferencias en sí en el paradigma de programación que vamos a cambiar, que todo cambia desde la etapa de diseño. Vamos a ver las diferencias en el código en sí, cuando yo estoy programando en C y C++, qué cosas diferentes voy a ver y por qué. Y luego vamos a irnos directo a C++, que en otras palabras es empezar a hacer OOP, programación orientada a objetos, y vamos a ver cómo definir una clase, los métodos que tienen y varias cosas importantes con respecto a esto. Hay un par de cosas que voy a dejar para la siguiente clase, que van a ser los type conversion y el overloading. El overloading lo voy a mencionar y creo que con eso va a ser suficiente, pero igual quiero hacer un ejemplo. Y vamos a ver, es bastante fácil de entender. Vamos a ver esa parte. Ok, entonces vamos a empezar con la clase una vez. Vamos a empezar con la presentación, que es esta que está acá. Bueno, ya subí la primera tutoría. Estaba subiendo la segunda y la tercera, dejé en pausa al canal de YouTube para que ahí las tengan también. Ok, La segunda bueno. es regrabada, la tercera no, y ahí les van a quedar igual que las de HDL. Por cierto, si han podido acceder a las de HDL, avísenme, porque ahí están. He visto que creo que nadie los ha visto. Ok, Ok. entonces, perdón. No, no, dale. Yo no la he podido revisar, pero cualquier cosa te aviso. Ok, perfecto, sí, sí, cualquier cosa, ahí me dicen, la idea es que de apoyo. Inclusive para después cuando estén en la maestría para volver a pasar algo que ustedes vieron en la tutoría. Ok, vamos a empezar con la vez pasada, con un poquito lo que es origen. Ahora sí es un poco más importante ver cierto detalle del origen del C++. Va a ser igual muy rápido, unos 2 minutos. Fue creado por Bjarne Strostrup, espero haber dicho eso bien, y su equipo en Bell Laboratories, donde también se creó C. Actualmente esta empresa es AT&T. Y el objetivo por el cual se creó este código era implementar proyectos de una manera orientada a objetos y de una manera eficiente, que es lo que compartimos con el código C. Entonces, eh, vean el objetivo por el cual fue creado C++. Las versiones más tempranas del lenguaje se fueron referidas originalmente como C con clases. Clases es algo totalmente orientado a objetos que vamos a ver más adelante, espero que ustedes se acuerden. Y como el nombre le indica, el C++, ¿verdad? Viene el operador de más que usamos cuando queremos hacer un incremento unitario de una variable. Entonces hay un incremento del código en C porque le estamos agregando más cosas para poder utilizarlo en el paradigma de programación ya de programación orientada a objetos.
Y por último, para que lo tengan como un dato, se aprobó como un estándar en 1998 por la International Standard Organization y su número de estándar es el 14882. Ok, entonces lo que me interesa aquí es que vean que C++ creció con el propósito de la programación orientada a objetos. Entonces, bueno, vamos un poquito más adelante. Ok, entonces las características de C++. ¿Cómo yo puedo programar en C++ C? ¿Okay? Casi que todo el código en C yo lo puedo programar en C++. Entonces voy a compartir muchas de las características que tengo con lo que hemos visto antes. Puedo hacer programas modulares, de hecho les había puesto como una tablita con esas características. Puedo hacer programas modulares con capacidad de ser utilizados universalmente. Es eficiente porque es cercano al lenguaje de máquina que usa toda computadora por debajo, ¿verdad? De nuestro lenguaje. Y permite programas portátiles para varias plataformas. Entonces, lo que voy a tener a final de cuentas es que C++ es un superset de C. ¿Ok? Ahí debajo de la imagen, abajo en los paréntesis, les puse cosas que tienen extra. Tiene cosas que se llaman references, que son como un puntero especial, templates, exception handling. Cuando yo estaba programando en C, digamos, si habían ciertos tipos de errores que iba a tener, que no iba a poder seguir o depurar o poder ver por qué estaban pasando, y C++ me permite ver por qué están pasando y poder reaccionar ante un error de este tipo. Ok, entonces vean que como yo puedo programar en C++, C también, el objetivo por el cual yo voy a querer programar C++ es porque quiero aprovechar el nuevo paradigma. Quiero hacer programación orientada a objetos. Y eso es algo que tienen que tener muy claro de que vamos a hacer este cambio o vamos a recordar de qué se trata la programación orientada a objetos. Ok, entonces, cuando yo voy a hacer este tipo de programación, voy a tener 4 pilares básicos. Encapsulación, abstracción, herencia y polimorfismo. Vamos a ver ahorita los primeros dos, encapsulación y abstracción, que nos van a entender a ver la estructura del paradigma en sí, y luego los otros dos nos van a ayudar ya a poder cubrir cualquier idea o problema que yo tenga. Y también son parte básica de lo que es programación orientada a objetos. Pero vamos a concentrarnos en estos dos primeros y van a ver que son conceptos muy sencillos y en eso se va a basar todo lo que vamos a ver, especialmente con cosas que giren en torno a lo que es C++. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? No. Excelente. Ok, entonces vamos a ver la manera, vamos a primero antes de ver los dos pilares que les mencioné de la programación orientada a objetos, lo que es la diferencia entre los dos paradigmas, para recordar un poco qué ventajas tengo y qué desventajas tengo. Ok, entonces del lado izquierdo vamos a tener todo lo que es lo que hemos visto hasta ahora con C, que es programación orientada a procedimientos, que es parte de lo que hemos visto del teorema del programa estructurado. Y a la derecha vamos a tener cómo se vería, digamos, un programa también en programación orientada a objetos. Ok, cuando yo tengo un programa de lo que hemos hecho antes en C, yo tengo mis variables que defino generalmente al principio del código, ¿verdad? Que está representado por datos A. Los manejo por medio de funciones. Voy a tener nuevos datos y voy a ir procesando por medio de las funciones hasta tener el resultado que yo quiera. Si está dentro de un while, está dentro de un loop, eso es lo que yo voy a estar haciendo. Dentro de cada una de estas funciones, yo voy a generar datos locales dentro de ese scope para esa función. Vean que la manera en que la información fluye es a través de las funciones. Las funciones y su orden me están definiendo mi programa. Esto es un esquema muy simple, pero si ustedes tuvieran un programa de verdad, sería una maraña, un esquema muy grande, de un montón de branches de funciones y así, que sería bastante complejo. Cuando estoy utilizando este paradigma, yo como programador tengo que asegurarme de que los datos han sido inicializados con valores adecuados antes de su uso, y además de cuando yo voy a usar una función, le estoy pasando valores adecuados. Si la representación de datos cambia, si una variable se hace más grande, si cambia el tipo o algo que yo esté haciendo de ese tipo, las funciones van a tener que cambiar para aceptar dichos cambios.
Estas son cosas muy específicas, pero que son importantes en lo que van a ver. Ok, entonces tengo dos estructuras que están totalmente separadas, datos y funciones. Es como una sopa de funciones y datos que yo tengo en mi programa. Ahora, cuando yo voy a hacer la programación orientada a objetos, voy a tener objetos. Y los objetos van a tener propiedades y, por decirlo así, habilidades de ellos mismos. La información va a fluir a través de los objetos. Voy a tener un ligamiento entre lo que es los datos que yo estoy usando en mi programa y las funciones, por decirlo así, que no se llaman funciones, no se llaman métodos, y las funciones que me van a cambiar estos datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas voy a tener? A entrar en profundidad para ver más de esta parte. Voy a tener una reducida susceptibilidad a errores, porque un objeto puede modificar sus propios datos. Y de manera más específica, puedo rechazar intentos de acceso erróneos a sus datos. Mi objeto va a tener cierta independencia y autonomía porque las funciones de mi objeto conocen exactamente los datos que va a utilizar, que es algo que tengo separado cuando yo estoy con el paradigma anterior. Es fácil de reusar, como les dije antes, ¿verdad? Tienen la capacidad de mantenerse a sí mismos y por esto nos van a servir como bloques de construcción y tienen un bajo mantenimiento requerido. ¿Por qué? Porque un objeto puede cambiar su representación interna de datos sin hacerle cambios a toda la aplicación, porque como tienen las funciones dentro de él, yo tengo como aislada una parte de mi código en un objeto y puedo hacerle un cambio solo a esta parte sin tener que tocar todo lo demás. Si bien puedo hacer esto en el paradigma anterior, con un código muy complejo yo siempre voy a tener que cambiar las funciones que están encadenadas entre sí. Ok, ahora vamos a comparar los dos a nivel de categorías y ya ser un poquito más específicos. Vamos a partir primero por cómo yo voy a dividir mi programa, mi problema. Cuando yo voy a hacer lo de la izquierda de verdad es POP, la derecha es programación orientada a objetos. Entonces, si yo voy a usar POP, yo voy a dividir mi programa en funciones. Van a ser mis partes pequeñas. Cuando hago programación orientada a objetos, lo digo en objetos. Para la parte de lo que es prioridad, en lo que es POP, le voy a dar prioridad no a los datos en sí, sino a la secuencia de acciones que yo voy a realizar para realizar mi programa. Cuando voy a hacer programación orientada a objetos, la importancia la importancia recae en los datos en sí y no sobre los procedimientos y funciones. Luego, la metodología que voy a tratar de seguir en mi diseño generalmente va a ser distinta. Tengo para POP que yo hago algo top-down. Creo que todos aquí están en la HDL y hablamos de esto. Y cuando hacemos programación en objetos va a ser bottom-up. Cuando hago top-down, parto de mi problema y lo parto en sus partes más básicas. Y voy partiéndolo hacia abajo en sus partes más básicas. Cuando hago bottom-up, voy partiendo mi programa definiendo las partes más básicas y creando el problema grande, digamos así, el problema grande así. Un ejemplo de esto. Digamos que yo tengo un motor de gráficos, yo tengo una librería que me permite hacer gráficos y me piden a mí que haga un simulador de partículas físicas. Entonces en mi simulador yo voy a tener una caja con un montón de bolitas, digamos, que van a ser las partículas y tengo que poner un montón y definir reglas de cómo es que ellas chocan y a qué velocidad se mueven y con qué ángulo y simular un número de partículas en un espacio, como si fuera un gas o algo así. Si yo fuera a seguir una metodología top-down, yo voy a ver mi entorno completo, irlo desmenuzando en problemas pequeños que yo voy a tratar de programar por medio de funciones. Voy a decir, ok, voy a tener que tener en cuenta cuando dos partículas chocan entre sí, que voy a tener un ángulo nuevo para cada una, la dirección que tienen. Voy a tener que estar consciente de cuántas partículas tengo. Tengo que definir esa variable al principio como una constante global, cuántas partículas van en la pantalla. Y ahí voy poco a poco desmenuzando el problema hasta la parte más básica. Si yo fuera a hacer este mismo problema con el nuevo paradigma de orientado a objetos, yo voy a partir de lo contrario.
voy a decir cuál es la parte fundamental de mi problema que tengo ahorita, del simulador. Una partícula. Entonces define un objeto, una partícula con sus características más básicas. Y a partir de eso voy a generar todo el simulador de partículas en sí. Ok, ahora tenemos una cosa que se llaman especificadores de acceso. En POP no los tenemos y en OOP tenemos, y vamos a hacer 3 que son Public, Private y Protected. ¿Qué es lo que me va a ayudar con esto? Puedo definir cuáles partes de mi código tienen acceso a ciertos datos. Lo vamos a ver más adelante con ejemplos de programación, pero esto es muy útil y me da mayor seguridad a mi código. El flujo de información. Cuando hago POP se mueven libremente de función en función. Cuando hago programación orientada a objetos, se mueven a través de cada miembro y de hecho a través de las funciones de cada miembro. Ok. El ocultamiento de datos es importante y está implícito en lo que es los especificadores de acceso. Yo tengo mayor seguridad en mi código de programa orientado a objetos porque yo voy a encapsular la información en un objeto y voy a definir quiénes tienen acceso a ese objeto y los datos que tiene dentro. Y por último tenemos lo que es el function overloading. En POP no es posible y en OOP es posible. ¿Qué es function overloading? Esto lo que me permite a mí es definir varias funciones con el mismo nombre, cambiando de scope por medio de un operador que vamos a ver más adelante. Prácticamente se hace eso. Y también está function overloading y también tenemos un overloading de operadores. Aquí. Se los voy a dejar ahorita mencionado y lo vamos a ver. Este es en la siguiente clase en los temas que les dije que íbamos a ver en la otra. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahora? De todo lo que hemos dicho hasta ahora. No. Ok, perfecto. Ok, entonces ahora sí, vamos con el primer pilar de lo que es programación orientada a objetos. Se llama encapsulación. En mi paradigma anterior yo tenía que mis datos y mis variables estaban separadas de mis funciones. Entonces lo que voy a hacer es unirlas y encapsularlas en un objeto. Los dos van a estar juntos. Entonces, lo que voy a hacer es que los datos solo se pueden acceder y modificar a través de sus métodos y puedo ocultar mi información. Ya soy muy redundante con esto, pero es el principio básico para el cual vamos a basar. Lo más importante de esto es que mi objeto sabe la relación que hay entre los métodos y las variables. No tengo ahí como esa reguero de variables y constantes en mi código y funciones random. De hecho, para mí como programador va a ser más fácil poder ubicar qué función maneja qué tipo de variables dentro de mi código si yo uso la encapsulación, porque por los objetos y los métodos que tiene. El segundo pilar muy importante para lo que es la definición es la abstracción. Entonces, siempre que a uno le expliquen estas cosas lo hacen por medio de un ejemplo como el que ya hacer ahorita. Aquí tenemos un radio, ¿verdad? Y un radio es una abstracción de un montón de cosas que están dentro de él. Yo tengo el sistema que recibe las señales de radio, tengo ahí un amplificador, tengo todas estas estructuras que hemos visto en comunicaciones eléctricas para poder, tengo filtros, la antena en sí, tengo las partes mecánicas, tengo la parte que es la música y tiene un ecualizador, toda la parte que vimos en modelos, ¿verdad? La parte matemática en sí, para el funcionamiento del filtrado de la señal que yo tengo que hacer para sacar la señal original de la señal modulada que hay en el aire. Tengo la parte de las baterías, de la fuente de poder que tenga. Y por supuesto tengo la parte de los integrados que están ahí dentro. A mí, como usuario, no me interesa nada de esto y alguien, pero nosotros somos de electrónica, entonces sabemos un poquito de todo esto. Pero una persona que no sabe nada de cómo funciona un radio, lo puede usar. Entonces, en la programación en todo objeto se trata de tener este nivel de abstracción, en donde si yo conozco el objeto y conozco los métodos que puedo aplicarle y qué es lo que hacen, no voy a ocupar conocer
cómo funciona en sí internamente. Esto me va a ayudar a leer código, compartir código y programar de una manera más limpia. Aquí les dejé una frase de este señor que se llama John B. Guttach, que es un profesor del MIT y lo dio en un curso de introductorio a programación y computadores o computación, y dice que la esencia de las abstracciones es preservar la información que es relevante en un contexto dado, olvidando información que es irrelevante en ese mismo contexto. Por esto también es que la programación orientada a objetos tiene cierta fama, porque permite que la gente pueda aprenderlo relativamente un poco más sencillo si conoce los métodos sin saber específicamente en qué está trabajando detrás del código que yo estoy haciendo. Ok, entonces ya vimos bastante lo que es los dos paradigmas de programación y las diferencias que tenemos. Ahora vamos a entrar a lo que es en mi código, cómo me afecta. El C, en C y C++, que ya vimos que C la vamos a usar para POP, C++ la vamos a usar para OOP, y vamos a ver qué cosas diferentes tengo yo en mi código. ¿Sí? Ahora, esta filmina está en verde y tiene blanco de fondo. ¿Se ve bien todo lo que está escrito? Sino para cambiárselo una vez. Se ve claro. Perfecto. Ok, entonces vamos a ir con la parte de jerarquía. Ya le hemos dicho antes, C es un subset de C++ y C++ es un superset de C. No incluye el otro. Paradigma de programación es diferente, ya le hemos dicho. C++ se conoce como un lenguaje híbrido porque yo puedo programar tanto C como C++, entonces puedo aplicar los dos paradigmas. Tengo overloading de funciones y operadores en C y en C++ no. Tengo... ok, creo que me acabo de confundir en un tema que les acabo de decir. Porque... lo que yo voy a usar para usar variables con el mismo nombre, funciones con el mismo nombre, es el namespace. Eso es lo que yo realmente estoy haciendo. Sí, aquí me confundí un poco. Ya lo voy a tener aquí de fondo y lo estoy leyendo y lo voy a crear eso luego. Pero el namespace es lo que me va a permitir a mí poder, fuera de un scope, usar una función que tengo definida. Entonces, ahí se lo voy a especificar mejor y en el resumen se lo voy a dejar mejor. Pero creo que sí me estoy confundiendo con estos dos términos. Y mejor se los digo ya para que lo tengan presente. En la siguiente clase los puedo corregir bien. La vamos a dejar ahí. No quiero confundirme más y no quiero perder el tiempo buscándolo ahorita. Ahora, tenemos también diferencias en lo que son input y output. Yo el input y output cuando uso C lo hago por medio de funciones. Tenemos scanf y printf. Cuando yo voy a usar C++, lo hago por medio de objetos. Tengo cin y cout. Por cierto, cuando hago eso, generalmente es un namespace. Ahora lo vamos a ver después. La manera en la que yo hago a localización de memoria dinámica por medio de C es con los comandos memory allocation, cache allocation y free. En C++ tengo unos comandos que son new y delete. La manera en la que voy a manejar esta, a lo que se lo voy a mencionar un poco por encima, tal vez ustedes lo sepan, pero para que lo tengan presente. Cuando yo defino mi programa está hecho por un montón de partes. Tengo la parte de texto, tengo la parte donde se guardan las variables, tengo un montón de partes ahí metidas. Cuando yo defino mis constantes y mis variables dentro de un scope de una función y cosas así, yo voy a tener dos partes importantes que se llaman stack y heap. Las características de estas dos partes de la memoria son diferentes, tanto en extensión, como yo tengo acceso a ellas, cómo se sacan los datos que yo guardé ahí o cómo se guardan, son diferentes. El stack, ya con la palabra stack, no se pueden dar cuenta. Cuando yo hago una Dynamic Memory Allocation, ¿verdad? Cuando estoy programando, voy a estar jugando con cómo guardo mis variables dentro de estas dos partes. Entonces, no voy a entrar mucho en esto porque si no me va a extender demasiado, pero los invito a ustedes a que busquen qué es el stack, qué es el heap y qué tiene que ver con esta parte de Dynamic Memory Allocation para que vean las diferencias y por qué me importa saber esta diferencia entre los dos. Vamos a hacer esto un poquito más grande que no va a todo el mundo.
la sala. Aquí ya es. Ok, y por último, lo que hablamos antes, yo tengo un exception handling, que si tengo un error de este tipo en C, no puedo ver qué fue lo que pasó y no puedo darle seguimiento a este error. En C++ sí puedo. Ok. Ahora, ya terminamos de ver lo que es la parte del paradigma, diferencias de C y C++. Ahora vamos ya con lo que es código. Vamos a programar. Ok, empecemos. Para crear un objeto, yo voy a ocupar primero crear una clase. La clase va a contener las características del objeto, datos que posee y cómo interactúan los objetos. A esto le vamos a llamar como las funciones de mi objeto y las características, las variables que él va a tener. Estas funciones vamos a llamarlas métodos. Y con una clase yo puedo definir un objeto de esa clase. Puedo tener un montón de objetos de esa misma clase, por eso es que yo defino una clase. La idea de hecho es tener un montón de objetos siempre de la misma clase. En el ejemplo que les dije de las partículas, yo voy a tener, qué sé yo, un montón de partículas del mismo tipo para poder correr la simulación del ejemplo. Ok, entonces vamos con código. Entonces, ¿cómo yo creo una clase? Voy a usar el keyword class y luego un identificador para la clase que estoy haciendo. Dentro de esta declaración voy a declarar los miembros de la misma. Los miembros pueden ser public, protected y private. Los vamos a ver más adelante. Me está filmando tanto. Para crear un objeto voy a utilizar el identificador de la clase seguido del nombre del objeto, es parecido a una estructura cuando la vimos en C. Y para acceder a los miembros del objeto se utiliza el operador de punto. Tenemos este código que está acá. Vamos a usar donde dice la clase. Dice ahí class. Yo definí que quiero hacer una nueva clase y va a ser de tipo rectángulo. Y va a tener dos variables que van a ser de tipo public. Eso lo vamos a ver después, no nos importa. Luego corro mi código principal y voy a definir un nuevo rectángulo que le voy a poner de nombre A. Voy a acceder a los miembros de ese rectángulo, el largo de definirlo como 25, el ancho como 175. Y por último, voy a definir una variable que se llama volumen, que va a ser igual, de hecho es área, no volumen, va a ser igual a la multiplicación de estos dos elementos que yo tengo. Aquí los estoy escribiendo, aquí los estoy accediendo. Y por último estoy imprimiendo en pantalla este valor. Vean el código y ¿tiene alguna pregunta de este código en sí? Yo tengo una pregunta. Digamos que intuitivamente uno sabe cuáles son los objetos, ¿no? Pero a nivel de estructura es donde yo un poco, o sea, yo leo el código y lo entiendo, pero no logro visualizar el concepto. O sea, rectángulo es clase, ¿cierto? Y largo y ancho serían los objetos. No. Ok. Vamos a ir. Es como explicarme un poquitico esa parte del concepto. Perfecto. No tanto el programa. En esto, es que no me deja tener el marcador aquí, entonces vamos a poner esto aquí. Vamos a quitar esto por arriba. Esto que está acá es mi clase. Yo estoy definiendo un rectángulo y estoy diciendo un rectángulo va a ser una estructura que tiene, en este caso, solamente dos atributos, largo y ancho. Van a ser enteros y estos miembros, estas variables que tengo en mi clase, van a ser de tipo público. Ahora. ¿Pero esos son los objetos? No. Es una clase. El objeto yo lo creo aquí. Aquí le estoy diciendo a mi código. Quiero crear un objeto de tipo de clase rectángulo y ese objeto se va a llamar A. Perfecto, listo. Eso era lo que necesitaba saber, gracias. Y luego, exacto, y luego con el A, entonces ya le digo, bueno, el objeto A yo quiero acceder al largo de él, el ancho de él y puedo trabajar con él. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros ahí? Perfecto. Vean que aquí la librería cambia. Vamos a hacer una librería diferente que se llama IOStream para hacer inputs and outputs básicos. Está basada en objetos. Y aquí tenemos un namespace, que es lo que les estaba diciendo antes. El namespace me permite a mí usar variables que están fuera del scope.
Entonces, por ejemplo, si yo no usara, vean aquí que yo cout lo estoy usando aquí, a pesar de que es un objeto, fuera un scope, pues, pueden buscar en internet, esto es bastante común, pero si yo no usara este using namespace, ese de estándar, lo que tendría que hacer aquí sería como algo así, para ubicar en dónde está la función de cout. Entonces, por ahí va el asunto, y pues si se preguntan por qué eso está ahí, tiene que ver con esa función que estoy usando para poder dar la salida de mis datos. Si no lo ponen o le dan un error, probablemente sea por eso. A veces pasa mucho que la gente se come eso porque está acostumbrada a programar en C. Ok, vamos ahora con lo que es las clases y las funciones que va a tener. O sea, de manera de decirlo, los métodos. Yo puedo definir funciones, métodos, dentro de mi clase. La definición de dichas funciones la voy a hacer de la misma manera en C. ¿Se acuerdan? Digo el data type que voy a volver. Defino el nombre de la función. Pongo la lista de parámetros. Entre paréntesis redondos. Y luego entre corchetes voy a poner el código donde voy a trabajar con los parámetros y voy a definir el valor que yo voy a volver. ¿Ok? Ahora, puedo utilizar el operador de este operador de dos puntos, dos puntos, ¿verdad? Seguidos, que se llama Scope Resolution Operator. Y puedo con esto declarar funciones fuera de mi scope. Este operador lo uso para muchas cosas. Cuando estamos usando el using namespace, también es parecido. Lo que yo estoy diciendo es que estoy trabajando con mi clase, pero no estoy dentro de la definición de la misma. Por decirlo así, en este caso vamos a trabajar así. Entonces, vean lo que hice aquí. Entonces, vamos a copiar el código, vamos a ponerlo una vez, porque hay cosas aquí. No me acaba de escribir todo el código aquí con el main y que vean esas cosas. Entonces, lo que hago es dejarlo aquí. Y vamos a NetBeans. ¿Qué vamos a poner acá? Okay. Y vamos a ver un par de cosillas extras. Veo que aquí tengo errores. Espero que no sean por haberlo pasado de Word. ¿Qué pasa? Creo que no va a ocurrir. Le falta, bueno, largo. ¿Le falta qué? Le falta como ponerle. Es que no sé, porque usted hizo la clase. Sí. No, eso está mal porque la Tiene clase que está ser dentro del main. ¿Es eso a lo que te referís o otra cosa más? Bueno, no, que tenía que ser un objeto de esa clase. Sí, es correcto. Para luego. Okay. Es correcto. Sí, porque. Sí. Yo aquí voy a querer. Pero vean que ya se quitó todo porque estoy haciendo la aclaración dentro del main, ¿verdad? Y no puedo hacer eso. Yo tengo que definir mi objeto antes. Entonces vamos a hacer un objeto que se llama rectángulo. Aquí vamos a definir el código. Esto vamos a hacerlo más grande. Bueno, no, el otro será más grande. Entonces aquí tengo una nueva clase. Se llama rectángulo. Voy a definir que tengo todas mis variables públicas. Vamos a ver eso aquí después. Y tengo dos variables. Una que es largo y otra que es ancho. Yo quiero definir tres funciones. La primera se llama setLargo. Con ella voy a tener acceso y cambiar el parámetro largo de mis objetos. Luego voy a tener una que se llama setAncho, que va a ser lo mismo. De hecho, podría tener una variable, una sola función que se llama setLargo y ancho y tener dos argumentos, x y y poder repetirlo una vez. Y les puse también una más que se llama área. Quiero que vean cómo puedo definir las funciones dentro de mi clase. Vean, por ejemplo, aquí. Esto fue como si fueran C. Le digo que quiero una función que devuelva un entero. Se va a llamar área. No toma ningún parámetro de entrada. ¿Por qué no toma ningún parámetro de entrada? Porque como estoy dentro de la definición de la clase, estoy trabajando dentro de ese scope. Y ya mis variables largo y ancho son parte del objeto. Entonces las tengo ahí presentes. No tengo que dárselas a mi programa, a mi función.
y lo que va a ver es la multiplicación del largo por el ancho. Ahora, entonces, aquí la definí explícitamente aquí adentro. Yo también puedo dejar la declaración hecha y definirla después. Fuera de la clase, vean que aquí ya terminó la clase, ¿lo ven? Ahí lo marcó con amarillo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo esa declaración? Lo que hago es usar este operador de los dos puntos, y voy a decir como esta declaración que está acá, set largo, que ya la estoy definiendo aquí, es parte de esta clase. ¿Okay? Perdón, una pregunta. Digamos, yo no soy muy familiar con la estructura. Igual leo el programa, lo entiendo, pero es a nivel como de concepto. Perfecto. Yo no puedo definir ahí ese int área como largo por ancho y listo. ¿Y para qué definir una función dentro de la clase cuando podría definir a área como largo por ancho? Esa es mi pregunta. Yo podría hacer eso. Pero lo que quiero es que aquí se tenga un ejemplo sencillo de que yo puedo aplicar una función con las propiedades que tengo dentro. Sí, pero ¿cuál sería el objetivo de la función? Me explico, o sea, no tanto de que podamos reemplazar la función por largo por ancho, pero ¿cuál sería el objetivo de la función cuando esa es la parte? Aquí hay algo que tal vez yo tal vez no sepa y le estoy debiendo. Porque si yo defino una variable, qué sé yo, vamos a hacer unas pruebas. Vamos a crear este código y vamos a hacer unas pruebas y vamos a ver lo que vos dijiste. Y vamos a ver un par de pruebas. ¿Okay? Primero vamos a hacer acá, vamos a hacer un objeto que se llama rectángulo. Pero sí, es un buen punto. De hecho, me da curiosidad también ver qué pasaría si yo hago una definición así. Porque tengo la sospecha de que tal vez no pueda hacerlo así como así. Y cuando lo hagamos vamos a ver por qué. Ok, entonces hagamos un objeto. Dijimos que para crear un objeto nada más defino la clase y le pongo un nombre. En esta clase vamos a ponerle r de rectángulo guión bajo 1 porque es el primero que vamos a tener. Ok. Y no tenemos ningún. Ok. Y entonces sí, tenemos r1. Y vamos a este código. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a usar. Quiero primero definir el ancho y el largo de mi rectángulo. Entonces vamos a usar las funciones que tengo aquí. Entonces, con el operador de punto voy a acceder a una función que tengo. Aquí me las está diciendo. Entonces voy a decir que vamos a setear el ancho con 8. Ok. Y vamos a. Perdón, el teclado no responde todavía. Y vamos a setear también el largo con un 10. Ok. Luego vamos a. Vamos aquí. Definir esto para hacer el cout. Y lo que vamos a poner acá es. Vamos a hacer la operación y vamos a guardar una variable. Entonces va a tener una nueva variable que se va a llamar. Bueno, vamos a imprimir una vez. Vamos a decir que. Vamos a imprimir. Y vamos a decir el área del rectángulo es. Vamos a imprimir en este caso el resultado de la función de área, que es lo que vamos a hacer ahorita, y vamos a decir entonces, hacer uso de esa función, vamos a decir área, y vamos a terminar línea. Tengo un comentario rápido. Ajá. Que estaba pensando en lo que dijo José. Me parece que si se hace como él dice, entonces por ejemplo yo hago un rectángulo A, le pongo un largo y un ancho y él ya tiene la propiedad automática de calcular el área, como él dijo, digamos. Pero ¿qué pasa si yo hago un rectángulo B y modifico? Bueno, no sabe. Sean separados en ese caso. Sí, no, entonces no hay problema con el. No, es que pensé que iba a afectar al área del anterior. Pero son instancias diferentes. Es correcto. Pero igual tengo dudas de ese código. Ok, ahora ahora aquí, yo no sé si es que aquí tengo un
Pequeño error. Les pido disculpas con esto. ¿O no? Ok, funcionó perfectamente. Ok, vean entonces como a través de la función yo estoy definiendo el área. Entonces, a través de mi objeto y del método que tiene, yo puedo acceder a una función que él tiene. Y ahora tengo mucha curiosidad por ver lo que dice el compañero. Creo que es algo muy válido. Entonces pongámosle A de área. Y digamos que yo voy a decir, es que yo creo que no puedo hacer esto, esa es la cosa. A largo por ancho, ¿verdad? Y luego entonces lo que yo voy a querer acceder es esto. Y es lo que yo quiero imprimir. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy realmente curioso por esto. Al igual que ustedes, como no se puede. Ok, no sé por qué, pero vean que no se puede. Y entonces, Y si solo imprime A, en vez de imprimir ¿eso fue lo que imprimí? R, R guión de abajo, porque lo definió como rectángulo R1. Ah, Ya le entendí. sí. Sí, Entonces, R1 de A. no puedo hacerlo. Yo no Sí. soy experto en programación orientada a objetos y siempre cuando hago ese tipo de programación me dice como no estás usando a full los objetos, estás tratando de pasarlo a otro lado, porque igual que usted soy de electrónica, pero nunca he visto esto. Entonces me llama la atención, ¿verdad? Entonces vean que no se puede hacer. Tal vez Sí, cuando... está interesante saber. Está bonito, está bonito. Sí, Bueno, está bien, gracias. yo creo y mi sospecha es que cuando yo hago esto y creo la clase, cuando creo un nuevo objeto, esto se inicializa y largo y ancho entran con un valor que todavía no se ha inicializado y A adquiere ese valor y luego no puedo cambiarlo. ¿Me entienden? Entonces queda inicializado como una variable que es largo por ancho que no se ha inicializado y tienen basura y por eso pasa eso. Esa es la teoría que yo tengo y por eso creo que no se hace. Ajá, sí, sí. Sí, como ¿Ok? que las propiedades son estáticas y para eso le agregan los métodos para Es hacer correcto. cosas dinámicas, por decirlo así. Por ahí va. Y acuérdense siempre que yo cuando trabajo con un objeto voy a tratar de entrar y salir de él por medio de los métodos. Porque tenemos muchas cosas que ver. Vamos a ir más rápido. No quiero que me pase lo que pasó en la clase pasada. Ok, entonces tengo funciones y puedo usarlas con mis objetos. Ok, acceso a miembros. Vamos a hablar de lo que es private, public y protected. Si yo defino mi miembro como public, se puede accesar desde cualquier se puede accesar desde cualquier lugar de mi programa, fuera del objeto. Si yo lo defino como private, que es mi default, si yo no digo que es public y nada más empiezo a poner int, mi variable, se va a definir como privado. Yo solamente puedo acceder por medio de la misma clase, una función de un método, o una friend function. Vamos a ver qué es esto después. Y se llama así, se llama friend function, función amiga, así se llama literalmente. Y así es el keyword que se usa. Y tengo también un tercer tipo que se llama protected member. El protected member es igual que cuando yo lo hago privado, pero voy a tener que yo puedo acceder a mi objeto, a las variables que estoy definiendo, ¿verdad? Con las clases hijas. Esto lo vamos a ver cuando vamos herencia, que es el tercer pilar de la programación orientada a objetos, y lo vamos a ver ya con código. Entonces lo vamos a dar por ahí por vista. Y lo que quiero aquí que vean es algo importante y rápido. Es qué pasa si entonces yo vengo aquí y pongo entonces que esto es public. Y con esto va a quedar mucho clarísimo qué es lo que está pasando. Este va a ser private. Y entonces lo que voy a hacer aquí es definir el largo como privado. Ok. Entonces, vean que la función en sí es pública. Yo tengo acceso a él. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Voy a leer, seteo el ancho y seteo el largo. Voy a leer el que es público, el ancho. Y vamos a ver qué pasa con mi código. Corremos. Bastante trivial lo que va a suceder. Es 8. Perfecto. Yo puedo acceder a esa variable en mi código porque es pública. Ahora, yo definí como privada largo. Entonces vean lo que pasa si hago largo. No puedo. No puedo acceder a largo. Me va a dar un error. Sin embargo, entonces, bueno, ¿de qué me sirve a mí tener eso, verdad?
Entonces, en el ejemplo que yo les puse, pues una cuenta bancaria, yo no quiero que nadie tenga acceso al balance a menos que pase por una función que yo tengo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer algo similar. Yo podría definir una variable pública que me devuelva a mí el valor de largo y tener acceso a esa variable en específico solo por medio de mi función. ¿Ok? Entonces podría tener aquí int y yo quiero ver get largo, por ejemplo. Largo es la que está privada, ¿verdad? No tiene ningún parámetro de entrada. Y entonces lo que voy a definir yo aquí adentro va a ser return largo. Entonces, ya con este, ahora sí tengo acceso a mi, sí debería funcionar, a mi variable. Entonces vean cómo yo por medio de vean exactamente así como lo puedo definir, ya puedo tener acceso al largo. Vean cómo entonces puedo manejar a qué tiene acceso mi código dentro de la clase, y esa es la mayor diferencia que voy a tener. Y esto es una ventaja en seguridad. Recuerden que el código es un montón de unos y ceros en un programa de texto, ¿verdad? Entonces tengo esto que es importante. Ok, entonces cuando hago private, public, estoy haciendo eso. Okay. Y el protected es como una extensión del private. ¿Queda claro? Bastante sencillo. ¿Alguna pregunta? Okay. Perfecto. Ok, Francisco, una pregunta. Ajá. Para el protected lo accesas igual a través de una función. Sí, yo les defino ahí como funciones, pero las voy a acceder por medio de otros objetos. Lo vamos a ver mucho Ok. mejor con la parte de herencia. Pero como no hemos visto Ok. objetos hijos, por decirlo así, entonces todavía no. Ok. Entonces, Ok. pero es el mismo principio. Estoy restringiendo las variables de mi código a diferentes scopes, a diferentes objetos. No cualquier persona puede acceder a todas las palabras que quiera. ¿Ok? Luego tenemos algo muy importante que es el constructor y el destructor. El constructor es una función especial que yo voy a ejecutar cuando creo un objeto. Yo creo un objeto, por ejemplo, aquí tengo una clase que se llama círculo, entonces voy a crear un círculo. Cada vez que creo un círculo se va a correr ese código. La manera en la que yo lo defino es que si yo hago mi clase que se llame círculo, mi constructor se va a llamar exactamente igual. No tiene tipo de retorno, ¿verdad? Que no dice int, ni dice void, no dice nada. Es círculo sin valor de retorno y es una función que tiene un parámetro que se llama intArray. Esto va a ser como yo voy a crear y entonces así es como yo voy a crear mi objeto. También tengo uno que se llama destructor, que es exactamente, se hace exactamente igual con el nombre, pero se le agrega esa rayita ondulada al inicio, no sé cómo se llama, tilde es en inglés. Y es código que yo voy a correr cada vez que se acabe el código. Ok, ahora, tengo dos maneras de crear si yo voy a hacer un constructor para inicializar los variables de mi clase, puedo hacerlo de esta manera. Yo defino, bueno, voy a hacer mi constructor, sé que es el constructor porque no va a haber ningún tipo y se llama igual que la clase, y va a tener como valor en sí, círculo, y va a tener R como valor de entrada. Entonces, ¿qué es lo que hace círculo? Entonces veo aquí el scope. Bueno, de círculo, de la clase círculo, la función círculo lo que hace es que imprime en pantalla que se creó un objeto de círculo. Y radio, que es el valor que yo quiero, va a adquirir el valor del parámetro que yo estoy pasando cuando creo mi círculo. Entonces lo inicialicé de un solo tiro. Yo puedo hacer esto y en vez de copiar, esto se los dejo para que lo vean y lo analicen y ojalá lo programen. Vean que en vez de decir radio igual R, yo puedo poner dos puntos como operador y definir esto acá. Si tuviera, por ejemplo, radio y tuviera también como radio área, podría también hacer cosas como estas y seguir ahí la lista de parámetros. Les puedo inicializar así. Vamos a hacer por este ejemplo rapidísimo. Aquí vamos a tener mi nueva clase, que es el círculo.
Esto es código, sí, esto no me importa. Aquí hay un círculo metido, no sé por qué eso está ahí. Ok, y ahora entonces tenemos esto acá. Y no entiendo por qué no se está viendo. Simplemente esto está mal. Entonces vamos a crear un objeto de círculo. Vamos a hacerlo rapidísimo. Aquí pasa círculo. Y le vamos a decir S1. Vamos a ver qué error nos da. Arreglarlo. A veces cuando lo paso del texto normal al PowerPoint se hacen. Creo que son estas comillas. Que las cambia. Sí, parece que es esto. Ok, y ahora sí. Y main está allá afuera. ¿Quién fue el error? Yo sí no lo puedo ver ahorita. Vamos a hablar aquí un poquito, vamos a ir con los demás y luego nos devolvemos, porque sí hay varios que ver. Pero entonces, cuando yo creo esta función, que fijo es algo porque lo pasé desde acá, les pido disculpas por eso. Entonces cuando yo creo mi objeto, voy a correr línea de código. En este caso, por ejemplo, va a salir en la consola, se creó un nuevo objeto. Cada vez que yo creo uno nuevo, cuando yo corra esta línea de código que está acá, se va a correr ese pedazo de código, me va a decir si creo un nuevo objeto y voy a tener eso en mi código. Ahora, vamos a ir ahora a lo que son static members. ¿Se acuerdan que antes teníamos el keyword que era static? Que yo lo usaba, por ejemplo, cuando yo entraba en un scope de una función y yo quería que se siguiera guardando una variable en memoria y que no se me perdiera, no se me destruyera cuando yo me salgo de la función. Yo puedo usar static cuando yo defino un miembro de mi función y lo que va a hacer es que voy a tener una variable que va a compartir todos los objetos que sean de esa clase. Inclusive va a existir aunque no se haya inicializado ningún objeto. ¿De qué me sirve esto? Bueno, y yo también, por ejemplo, lo puedo inicializar por medio del scope. Yo puedo decir como, bueno, yo quiero inicializar de mi clase círculo la variable número de círculos y lo puedo hacer igual a 0. Entonces, aquí estoy definiendo mi clase de círculos que la de antes. Tengo mi radio, tengo una función creadora que me ayuda a crear mi círculo. Y vean que cada vez que yo creo un objeto, entonces se corre el constructor y aumenta el número de círculos en 1. Como todas las variables comparten el número de círculos, lo que va a pasar es que cada vez que yo creo un círculo, voy a tener un contador que va a poder acceder a cualquier objeto. Entonces es muy útil porque estoy compartiendo esa propiedad entre todos y yo por medio de cualquier círculo puedo acceder a cuántos círculos tengo creados. Ahí sería una buena práctica si tengo un destructor, entonces dividir el número de círculos. Entonces, si yo uso el keyword static cuando defino mi miembro, estoy haciendo eso, estoy compartiendo una variable entre todos los objetos que creé de esa clase. Ok, y por último tengo una cosa que se llama inline functions. Cuando una función es inline, eso es algo importante de este lenguaje, se coloca una copia del código de la función a la hora de hacer la compilación donde se esté llamando la función. ¿Qué significa esto y por qué rayos voy a hacer algo así? Cuando yo llamo una función normalmente voy a tener un proceso similar a este. Yo llamo a la función, tengo que guardar la dirección de la instrucción que está después de mi función. Copio los argumentos al stack de mi programa, a mi estructura de memoria stack. Le transfiero el control a la función para entrar en ella. Ejecuto el código que está dentro de la instrucción.
guardo el valor del retorno en un lugar de memoria al cual yo tenga acceso y el código se acuerde. Y luego me devuelve la instrucción que hemos puesto en el punto 2. Si yo voy a hacer una función muy pequeña, que no es muy compleja, todo este setup podría durar más de lo que dura corriéndose el código, que es mi función. Si yo hago una función que es en línea, inline, lo que voy a hacer es que el compilador, en vez de hacer todo esto, o sea, tener que programar esto, copio el código como si fuera parte de mi programa. Entonces el compilador literalmente va a hacer como, mira, él quiere poner esta función que no quiere que trabaje como una función, bueno, lo voy a convertir en líneas de código para poderlo programar. Entonces si es un código que se reutiliza mucho y es muy pequeñito, entonces yo voy a usar una inline function para poder optimizar mi programa. Hay varias reglas, no se las puse, ustedes las busquen, de cuándo yo debería usarlas, cuándo no debería usarlas. Generalmente uso para funciones pequeñas y es un cambio que hace el compilador. Entonces, si yo hago un cambio, yo tengo que recompilar, bueno, si tuviera mi código en un montón de clientes, yo tengo que recompilar en ellos para aplicar cualquier cambio de este tipo. Si va a ser una inline function. Y entonces, sí, ¿alguna pregunta con lo que son miembros estáticos y inline functions? Creo que es un poco complejo, la vamos a ver así por encimita, que ustedes sepan qué es. Si alguien les pregunta, que ustedes digan como, es un poco de esto. Si es que no saben, puede ser que sepa mucho más que yo en ese tema. Si no tenemos preguntas, perfecto. Vamos a ver un toque de lo que es el constructor. No quiero dejarlos con la duda. Y entonces, déjenme aquí buscar. Dejar todo aquí abierto por si acaso esto funciona. El overloading lo vamos a ver en la otra clase, ya le habíamos dicho. Pero vamos a ver entonces los constructores. Entonces, ok. Vamos a ver qué estoy haciendo mal. Creo que es un error de sintaxis mío por haber combinado código. No es. Ok, este es el coma. ¿Qué sea eso? Parece que sí era eso. No. Si alguien lo ve, por favor me avisa. Bueno, qué tonto. Ok, vean lo que estoy haciendo. Estoy haciendo la función constructora, ¿verdad? Para mi círculo. Vean que cuando yo construyo mi círculo, le dije que yo ocupo un argumento R para construir mi círculo. Entonces, parte de ese constructor yo tengo que definir cuándo lo voy a crear. Entonces, si yo voy a crear un nuevo círculo, voy a tener que decirle, pasar esos argumentos. Entonces, aquí, que es el propósito del constructor, voy a inicializar la variable interna al miembro de este objeto en específico, que es el radio, y le voy a decir que entonces quiero un radio 5. Entonces, ahora sí, unos errores, estoy seguro que es este. Bueno, ahí está. Ok, perfecto. Entonces vean lo que pasó. Yo creé un objeto que se llama círculo. Vamos a crear 3 objetos rápidamente. Ya sé que ya está Luis Felipe esperándolos. Vamos a ser bien rápidos. Vamos a uno con 12 y otro con 18. Entonces vean que cuando yo uso el constructor, voy a correr mi código. Vean que cada vez que creo el objeto, me va a decir que cree un nuevo círculo, porque es el código que yo le dije que corriera. Y también le dije que le inicialice con el argumento que le estoy pasando. Entonces cada uno de ellos debería de tener los radios que le estoy diciendo. Y de hecho podría definirlo acá mismo. Y podría decirle, vamos a hacer aquí algo rápido. Vamos a definir el radio del primero. Y vamos a entonces ver aquí rapidísimo. Ya terminamos esto. El primero, entonces, punto radio. Radio, ¿verdad? Sí. Entonces yo por este código. Okay.
Si lo corro. Puedo ver que yo el radio que seteé con 5, ¿verdad? Con este se pasó al miembro del objeto que yo creé. Y vean que primero se crean todos los círculos, ¿verdad? Y entra el constructor. Vean que el destructor se aplica cuando yo salgo de mi código. Estoy liberando esos recursos. Cuando yo salgo de mi main, estoy saliendo del scope. Entonces estoy aplicando el destructor que creé. También quería que era en ese detalle que estoy haciendo ahorita. Entonces es el constructor y destructor para un objeto. Y es código que se hace cada vez que se crea un objeto y cuando se sale del scope del mismo. O sea, cuando se elimina. ¿Tienen alguna pregunta de todo lo que hemos visto hoy? Para ya cerrar y me quita el tiempo a Ali y Felipe con el tutorial. Eso de construir el objeto, Ajá. ¿es estrictamente necesario? No, Porque antes me parece que... no, pero por ejemplo, me ayuda mucho. Ok. Si no fuera así, yo tendría que crear el círculo, ¿verdad? Y tener una función. Bueno, si es público, acceder por ejemplo, yo creo el círculo. Tiene que decir círculo, punto, bueno, C1, por ejemplo, punto radio igual 3 y definirlo así. O tendría que decir, si es, por ejemplo, privado, entonces tendría que buscar la función que me permita setear eso y ponerlo. En cambio, de esta manera, yo de una vez, cuando lo creo, voy a inicializarlo. Y recuerden que yo voy a crear, por ejemplo, si yo quisiera hacer mi simulador de partículas que les dije ahora y cada círculo fuera una partícula, cada una de ellas yo quiero que tenga un número random, digamos, de, qué sé yo, de velocidad y ángulo. Entonces yo voy a usar un while, entonces me es muy conveniente cada vez que creo el objeto, una vez darle velocidad y ángulo a cada uno con el random y ir así cada uno. Entonces cada uno queda inicializado. Entonces esa es la diferencia. Y por qué yo quiero hacerlo, digamos. Ahora código. Y tiene otras utilidades también. Ahí se los dejo que lo vean. Por ejemplo, eso de que estoy imprimiendo objeto creado es una de ellas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Con todo lo que hemos visto hoy. Es bastante... A mí me gusta mucho este tema. Y entonces vean que vimos C++, características, diferencias con C entre C y C++. Vimos que hay dos paradigmas diferentes. C++ se creó para ser utilizado con clases, o sea, con objetos. Tengan eso presente cuando programan en C++. No usen C++ para programar C. Pues, tienen que hacerlo, lo hacen. Tenemos encapsulación y abstracción, dos cosas importantes. Para crear un elemento, un objeto ocupa una clase. Y vimos cómo crear los métodos para cada uno, cómo acceder a los miembros, que tengo un constructor y un destructor. ¿Qué pasa si uso el keyword static para definir un miembro o una variable de uno de ellos? Y vimos por encimísima lo que es una inline function, que me puede ser muy útil y es algo muy importante. Me costó una, pero esto es muy importante por lo que he leído de C++. ¿Alguna pregunta que tengan ya para finalizar la clase? ¿No? No. Por último, les dije, le falta una clase. Les dije que esta clase, al principio les dije que esta clase la quería dar de fijo porque este concepto es muy importante de lo que vimos ahorita y quería que ustedes estuvieran aquí y miran programar. Pero puedo reponer la clase o dejarla para que la vean en línea. Tiene conceptos muy importantes. Ojalá voten por reponer la clase. Les voy a dejar la encuesta próximamente, ahora en la tarde en Word. Y ya esta noche deben de quedar subidas todas las tutorías, igual que los de HDL, a YouTube. Entonces, ven al canal, ahí está el playlist, está la primera ya subida. Tuve que parar la subida a las demás. Y entonces, para que estén presentes. Y muchas gracias. Y ya no quito más tiempo a Luis Felipe. Ok. Y que tengan una buena noche. Chao. Nos vemos. Igual.